como decimos, estamos en el aire. Muy bien, reitero el saludo a todos y todas. Vamos a empezar nuestro primer video del curso online sobre muestreos polietápicos, fundamentalmente con el SPSS. Sin embargo, también para hacer algunas aclaraciones y de pronto fortalecer algunos conceptos, me apoyaré en el Excel para explicitar de pronto alguna fórmula, y si tocase, pues, y es necesario, en fin, podríamos mirar también cómo se trabajan las fórmulas con el equidad. Pues bien, vamos entonces a iniciar. Ahí tenemos una primera frase, motivante. Motivante no por las minifaldas, ¿no?, sino porque pues, en la estadística se dice, según la palabra del Señor, que se dan algunas ideas, pero se esconde lo más importante. No sé ustedes qué opinan al respecto. Sin embargo, eso que se dan algunas ideas en la estadística, pues es necesario y lo requieren en todas las áreas del conocimiento para poder afinar, digámoslo de alguna forma, la aplicación de diversos conceptos y aplicación de estimaciones, de estimadores, etc. Bueno, el primer punto, la primera parte es, en la metodología es usual trabajar con una conducta de entrada para saber cómo estamos en los temas. Ya Eden mencionaba que pronto con lo que leyó en el texto no habían aplicado todo en su metodología. Pues bueno, vamos a ir mirando cómo estamos en general y de una vez entrando a algunos conceptos. A ver, ¿qué entendemos por muestreo polietápico? Pueden digitarlo. Vayan pensándolo. Además, la palabra dice poli, muy distinto de monoetápico o bietápico. ¿Qué será polietápico? A ver, estoy esperando respuestas. Mientras van digitando, y ya luego los que tienen el micrófono más adelantico les doy para que nos aclaren. Perfecto, tenemos varias etapas. Esto es importante analizarlo porque eso implica que si yo utilizo una fórmula como la del muestreo aleatorio simple, el error que se haya definido para esa fórmula, pues definitivamente no va a ser lo mismo o no va a ser el mismo si yo estoy utilizando varias etapas. Porque de todas maneras, cada vez que yo selecciono una unidad de análisis en una etapa, pues voy a incrementando los errores. Aunque también es cierto que a medida que se avanza, los errores en las etapas van siendo menor, pero de cualquier manera es diferente un error que definamos para el muestreo aleatorio simple cuando después vamos a usar otro error en varias etapas. Bien, cuando usamos el muestreo polietápico dividimos el muestreo en distintas fases, eso es correcto. También es cierto, se pueden usar distintos muestreos en cada una de ellas. Eso es perfecto. Y todo eso lo iremos afianzando. Segunda viñeta. Siempre se debe usar en proporciones el valor de P igual a 0.5. Recuerden que estamos hablando de proporciones donde las fórmulas ya ustedes la han trabajado y si no se van a afianzar, pero vienen en términos de P por Q y P es la probabilidad que llamamos de éxito. Entonces la pregunta aquí es si siempre se usan proporciones el valor de 0.5. Coloquen 1 sí, 2 no. O bueno, no es que siempre se usa, ustedes sugerirían usar siempre 0.5. Muy bien. Ahí ya nos dan un aporte importante. Cuando se conoce el valor de P en la población, se puede usar otras. Bien, yo diría que cuando se conoce una buena estimación, porque si conociéramos el valor de P en la población, no habría que inferir nada. No tendríamos que hacer muestreo. ¿Por qué? Porque si ya conozco el verdadero P de la población, ya conozco lo que quiero, ya conozco el verdadero parámetro. El P o el mu, hablando de promedios, si conozco el verdadero de la población, eso se llama un parámetro. Y no habría necesidad, o mejor, no hay forma de usar inferencia porque ya lo conozco. Entonces lo que tendríamos que decir es más bien cuando conozco o cuando tengo una buena estimación de la P, bien sea por estudios pasados, bien sea por expertos, en fin, por algún medio. Perfecto, la prueba piloto, eso está muy bien.
Muy bien. Bueno, por lo tanto aquí vamos a ir entrándole al tema de que la P igual 0.5 no es la panacea, no es lo bueno como uno lo lee en muchos documentos y lo observa en muchos estudios. Eso no lo debemos de trabajar así, a no ser que sea la última opción. Porque a mi modo de ver y según mi experiencia, prácticamente nada es miti-miti. No. Aquí estaríamos diciendo, si yo lo doy 0.5, estoy diciendo que la mitad de lo que estoy, de la opinión de las personas, si es opinión, o de las prevalencias, o de la enfermedad, de la proporción de personas, están en la mitad y la otra mitad en el otro lado. ¿Sí? Valga decir, la mitad está de acuerdo con un candidato y la otra mitad no. Eso es muy poco probable que pase. O la mitad está de acuerdo con un equipo de fútbol y la otra mitad no. Poco probable. La mitad está de acuerdo con una nueva ley, la otra mitad no. Eso casi no se ve. Y menos en enfermedades también, si hablamos de salud. Y en estudios de mercado, la preferencia por una marca no es la mitad, básicamente. Entonces, ahí tenemos que tener esos detalles. Usamos 0.5 porque se considera el máximo posible. Eso es una falacia, ¿sí? Y eso es una de las situaciones que vamos a tratar de desmitificar acá. Eso es lo que llamamos paradigmas. Eso no es correcto. Y lo afirmo de esa manera tajante porque pues es lo que nos ha dado ya la trayectoria, la experiencia y la lectura y el seguimiento de otros expertos, como es nuestro amigo Luis Carlos Silva, profesor que labora en Cuba, su texto, y él, y pueden buscar su página, es uno de los que más argumenta este tipo de situaciones y definitivamente avalo, o mejor, me asumo a esa posición. Bueno, ya poco a poco iremos aclarando el asunto, ¿no? Y no solamente en estudios electorales, en todo nos acostumbran a colocar el 0.5, los trabajos de grado, las tesis, etcétera. Pero ahora vamos a consolidar ese tema en los estudios de mercado, ¿no? Ahora, hay un criterio que dice, no, que como es el máximo posible, entonces el N sube. No, pero es que la estadística no dijo que era porque el N suba. Ahí se puede perder plata también, ¿no? Entonces ya iremos aclarando. Aquí dejo esas inquietudes porque es conducta de entrada y estamos en la primera diapositiva, pero habrá mucha tela para cortar y esa es la motivación que quiero dar también. Bueno, en todos los casos es mejor una muestra probabilística, 1 sí, 2 no. Claro, Eden, yo no sé si alcanzaste a leer o si envié fue ese donde dice errores garrafales de muestreo del profesor Silva. Ahí empieza a dar puntadas sobre el asunto de la P. Pero con toda seguridad vamos a obtener muchos más argumentos que yo voy a expresar acá, pero que no solo hecho de expresarlos es que eso es así, ¿no? Tendremos que cada quien poner su punto de vista y llegarnos a los acuerdos. Yo argumento y espero convencerlos, pero si no me convencen a mí, yo digo, bueno, es mejor 0.5, que creo que no. Perfecto. Muy bien. Claro que vamos a aprender mucho de eso. Ahora, no es correcto, no siempre es mejor la muestra probabilística. Es evidente. Aquí lo único que argumento es, dependerá siempre de los objetivos lo que nos da la línea, ¿no? Si los objetivos apuntan a estimar un parámetro, a hacer una inferencia, pues definitivamente la muestra probabilística hay que hacerla. Siempre y cuando querramos inferir, hay que hacer esto. Pero en muchos casos no se requerirá, no lo necesitamos, entonces no hay necesidad de muestras probabilísticas. Bien, veamos ahora cuál es la diferencia entre el muestreo aleatorio simple y el estratificado de una manera muy sucinta. A ver, ¿cuál será esa diferencia? Voy a tomar agüita. Si tuviera mi amigo Jesús, diría que estos son gotas amargas, pero estas ya no son amargas. Muy bien, diferencia entre el muestreo aleatorio simple y el estratificado. Vamos a ver qué están pensando. Voy a ir conversando para poder avanzar. Bien, aquí está muy bien. Cuando conocemos las proporciones de la distribución de la población en aspectos, digamos, demográficos.
A ver, el muestreo aleatorio simple definitivamente, como el nombre lo dice, es una técnica en la cual todas las unidades de análisis tienen la misma probabilidad. Y usualmente tendríamos un listado o un marco muestral que llamamos, y de ahí se seleccionaría la muestra. Ya el estratificado, tendríamos otra variable, otro criterio, digámoslo así, como para segmentar. Pero dentro de cada estrato yo puedo utilizar el aleatorio simple. Dicho de otra manera, el muestreo aleatorio simple es el más elemental, no requiere sino tener, digamos, como un marco muestral y lo usamos. En el estratificado necesitamos tener los marcos muestrales de cada uno de los estratos. Entonces, de alguna manera es más sofisticado y por lo tanto también yo creo que más utilizado en la realidad. Si nosotros hablamos, o si yo me voy con el ejemplo de los, digamos, de los hábitos o de las preferencias en el tema de cine, en México se llaman colonias. Entonces uno podría pensar en estratificar por colonias o estados. Entonces yo ya cojo o el estado de Guanajuato o el estado del mismo Distrito Federal, pues ya la capital, en fin, y eso sería un estrato. Entonces esas son las diferencias. Estamos apenas pues en la ambientación. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el muestreo aleatorio simple y el sistemático? ¿Qué opinamos al respecto? ¿O es lo mismo? O podría también plantear el interrogante de si los resultados son similares, el aleatorio simple o el sistemático. ¿Lo han utilizado? ¿Cuál? El sistemático. ¿Cuáles son las diferencias? Todo esto lo tenemos en el texto guía que les envié, pero aún así tenemos que leer de otras partes, de otros documentos, e ir consolidando. Definitivamente el sistemático es más parecido al aleatorio simple que el otro, que el estratificado, porque el sistemático también lo que pretende es eso. Se selecciona la primera unidad de manera aleatoria y luego empezamos a saltar un determinado número, que ya se verá cómo se calcula, y entonces logramos una muestra donde realmente el azar la primera solamente, pero tiene algunos, digamos, algunas situaciones que hay que analizar según el marco muestral que tengamos. Pero definitivamente el sistemático tiende a ser parecidos al muestreo aleatorio simple, dado que la primera unidad de análisis la tomamos al azar. Y con eso ya queda identificado el resto de unidades. Bueno, ¿qué opinamos sobre el otro viñeta? Ahora, si hay alguna dudita, pues obviamente me la van colocando. Tenga micrófono, en este caso Eden, que ya lo probamos, me puede solicitar la palabra. Ahora, los estimadores de promedios y proporciones son iguales en el muestreo aleatorio simple que en el muestreo por etapas. Uno sí, dos no. Para no comprometerlos mucho, únicamente me van a decir sí o no. ¿Qué quieren los estimadores? A ver, si nosotros estamos hablando de la parte demográfica, yo puedo seleccionar la edad. Y si en el muestreo aleatorio simple, yo calculo el promedio de la muestra. Y si es por etapas, yo cojo el estado, luego cojo la manzana, luego la vivienda y calculo un promedio de edad o lo que fuese. Entonces la pregunta ya me la respondieron. Evidentemente no es igual. Y aquí es otro punto que yo quiero destacar en la importancia de este curso específicamente. Lo que percibo, y ustedes me dirán si les pasa igual o empiecen a analizar de aquí para adelante esta situación, que cuando se usa o cuando se trabajan muestreos por etapas, básicamente encuestas nacionales, regionales o estudios de esta envergadura, uno observa que al final utilizan, vámonos lo más sencillo, utilizan el SPSS y van por descriptivos y calculan el promedio, por decir algo, el promedio y la desviación.
Y eso es el estimador que nos entregan. Pues completamente erróneo esa situación. Si uno está utilizando un muestreo por etapas, pues necesitamos ponderar precisamente en cada una de las etapas los estimadores que necesitamos o los pesos de cada categoría según sea lo que estemos analizando. Por lo tanto, los estimadores no se calculan de sumo y divido al promedio, sino que hay que tener unas ponderaciones. Y es lo que yo no observo que suceda en lo común. Cada vez más sí avanzamos en eso, porque pues precisamente la internet, los posgrados, todo el avance de la educación, pues va llevándonos a que vamos mejorando en este tema, o en todos los temas del conocimiento. Pero hablando de lo nuestro, yo no observo que esto se esté realizando en la debida o en la cantidad que quisiera. Analicen los artículos. Muchos de ellos no se percibe esa situación. Claro, es correcto, pero precisamente el interés, tanto de la academia en la que se encuentran ahora, es 100 Online, como el mío particular, es precisamente poner en el tapete estas situaciones, porque es que entonces en últimas estamos entregando informes, y valga la situación, datos con los cuales se están tomando decisiones con los cuales no son correctos, por lo tanto las decisiones que se lleguen tampoco serán. Imagínense definir una política pública, una política de Estado, con base en resultados que no son estadísticamente bien manejados. Eso nos lleva definitivamente a lo que ha pasado, desastres que al final se le echa la culpa a la pobre estadística, sabiendo que ella no tiene nada que ver, únicamente los que lo manejamos somos los encargados de la situación. Muy bien, ahora, ya eso también lo veremos. ¿Qué tamaños de muestra? Uno de los argumentos para yo sustentar esto último es fácil. El SPSS tiene construidos, tiene en su menú los algoritmos o tiene las rutas para estimar los promedios teniendo en cuenta precisamente estas etapas. Ahora, si eso no fuese necesario, si eso no fuera lo adecuado, pues obviamente los paquetes reconocidos no lo tendrían implementado. Es solo un argumento, pues, tal vez operativo, pero es válido. No van a desgastarse, no van a hacer una cantidad de esfuerzos y de costo, porque es costoso ya el software con todos estos requerimientos o con todas estas opciones, donde ya se muestran muestras complejas. Y por ahí vamos a calcular las frecuencias, los porcentajes, etcétera, etcétera. Esa es una razón más. Claro, es correcto. A ver, si no se pondera, los datos no reflejan la opinión de la última unidad. Ahora, falta no solo de la última, porque puede ser que si yo tengo 3, 4 etapas, entonces ahí estoy embolatado. No estoy dando prácticamente un informe adecuado, definitivamente. Entonces, eso es que ponerle mucho cuidado. Bueno, ¿qué tamaño de muestra será el requerido en métodos multivariantes? ¿Han pensado en eso? Ya. Uno sí, dos no. ¿O lo han aplicado? ¿Qué quiero decir yo con este tema? O con ese interrogante. Siempre estábamos hablando de la misma fórmula. N igual a z cuadrado por P por Q sobre el error al cuadrado, y si es población finita, pues se ajusta. Pero si hemos pensado en los objetivos del estudio, sí se ha tenido en cuenta ese detalle grande para definir el tamaño de muestra, para utilizar esa fórmula u otra. Porque es claro que si en mi objetivo está utilizar un procedimiento multivariante, una regresión logística, un método de análisis factorial, en fin, unos ANOVAs, etc. Eso hay que pensarlo si voy a definir una muestra. Porque hay otras sugerencias cuando voy a utilizar ese tipo de procedimientos. Entonces no es solo la misma formulita, aunque nosotros nos vamos a basar mucho en ella, pero es solamente aquí planteando esas inquietudes. Bueno, ya me habían mencionado por correo la diferencia, pues la diferencia no, sino que había alguna
dificultad en diferenciar. Conocemos, sabemos qué es el error relativo. Sabemos qué es el error absoluto. Unos hitos, ¿no? Eso lo vamos a trabajar. Perfecto, eso está muy bien. Que no lo sepa, no es que esté bien que no lo sepa, sino que está muy bien porque entonces yo ya me puedo afianzar en, o mejor, saber que estoy aportando algo a nuestros participantes. Muy bien, hoy vamos a trabajar algo al respecto. De hecho, en el archivo Excel que envié, hay algo del manejo de cómo calculamos ese error relativo y la importancia que tiene. Debido también a tu intervención en el correo, cuando me enviaste algunas inquietudes, precisamente decidí entrarlo en esta primera charla. ¿Cómo están mis amigas, compañeros? John, Claudia, aquí saludo a mi amiga Jessica cuando mire el correo, lo mismo que a Gloria, Marilena, en fin. Más una sola, a ver, más mismas, más una sola vez, vamos a ver, enseguida me aclara más John. Vamos a avanzar en otra diapositiva para ir avanzando en esta conducta de entrada que ya estés. Aquí ya dice la parte superior fin del primer video, porque antes se me fue la manito, 20 y pico de minutos. ¿Qué entienden por muestra representativa? Leo las tres de una vez. ¿Cuándo es adecuado trabajar con proporciones y cuándo con promedios? Esa segunda interrogante lo menciono es porque yo noto, como siempre ustedes volverán a decir si perciben lo mismo o qué, que uno ve mucho, o mejor, la aplicación de la fórmula por proporciones es mucho mayor que la de promedios. Pero ¿y por qué será eso? ¿Será que sí es que siempre hay que aplicar proporciones? ¿O se va volviendo una especie de paradigma de usar siempre esa? O ir copiando y recopiando y copiando y recopiando, copiando y pegando, y siempre nos vamos con las proporciones. Porque yo observo pues que en muchos trabajan es con esta. Claro está que también es cierto que promedios también se usa, también la veo mucho, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero es plantear eso. Plantear en el sentido de que nosotros debemos de estar seguros cuál es la que vamos a usar. Y eso dependerá del objetivo. Del objetivo grande, porque siempre habrá varios objetivos. Siguen pensando en la muestra representativa. Muy bien. Veamos la otra viñeta. Pero antes leo la intervención. Bueno, las fórmulas no son las mismas. Bueno, hay algunas análogas. Y hoy voy a mostrar unas, que están tal vez en el texto inicialmente, pero también hay otras fórmulas que vamos a mirar en la próxima charla cuando vamos a calcular también tamaños de muestra igual, pero dan lo mismo. Habría que mirar pues cuál tienes tú, pero generalmente hay unas que vienen juntas, o sea, yo las tengo como separaditas, pero dan igual. Habría que mirar pues la parte algebraica, pero generalmente no hay problema. Ya, incluso hoy voy a mostrar unas y en la próxima muestro otras, pero como reitero darían lo mismo, entonces ya saldríamos de esa duda. Bueno, se tiene claridad qué es el efecto de diseño y su impacto en el tamaño de muestra. Lo primero que yo podría preguntar para ir más paso a paso es, ¿tenemos claridad o sabemos qué es el efecto del diseño? El DEF. Muy bien. Muy bien. Bueno, eso otra vez me satisface en términos de que vamos a aprender muchas cosas. El efecto del diseño se utiliza y se requiere siempre que utilicemos muestreos por etapas. Cuando hablamos de muestreos polietápicos, entonces lo que estamos diciendo es necesitamos trabajar con otro término, que es el DEF, y se utiliza precisamente para hacer el ajuste. A ver, si yo voy a trabajar una muestra para La Paz, Bolivia, tenemos de Bolivia, tenemos de Colombia, tenemos de México. Si yo voy a trabajar una muestra para Bolivia, pues puedo usar un muestreo, digamos, en una sola etapa, sea cual fuese, y utilizo la fórmula y ya. Pero, si yo voy a seleccionar primero
digámoslo, barrios, y luego de los barrios voy a seleccionar manzanas, pues yo ya ahí ya llevo varias etapas. Y la fórmula que usé era el aleatorio simple. Pero para cuando voy a seleccionar manzanas, ya ahí, ya la fórmula, digamos que el muestreo aleatorio simple ya no corre. Y si luego voy a buscar viviendas, peor. Entonces necesito multiplicar por algo lo que me dé en la fórmula del aleatorio simple para realmente tomar más muestra y tratar de compensar un poco esa estrategia de etapas. Es claro que lo de etapas surgió por lo práctico, por la logística. Es mucho más fácil irme por etapas en estudios grandes, o a veces ni tan grandes. Yo puedo hablar de un colegio. Yo puedo hablar de un colegio, pero yo en el colegio puedo seleccionar, o la universidad. Yo en la universidad puedo coger primero facultades, y de las facultades cojo programas, o si no hay programas, pues puedo coger salones, y dentro del salón cojo otra, hago censo o cojo estudiantes, pero ya ahí voy por etapas, pero me quedó más fácil, ¿sí? Me quedó más fácil porque fui seleccionando por pedazos. Eso en la realidad es lo que usamos. ¿Sí? Yo estoy seguro, por ejemplo, en el tema del nivel nacional del estudio de cine, pues yo voy a coger municipios, pero yo no puedo tener todas las manzanas de los municipios antes de empezar el trabajo, pues es muy costoso. Pero si ya en la primera etapa selecciono los municipios, yo únicamente voy a buscar la información de manzanas de los municipios que seleccioné. Y resulta que tienen 80.000 manzanas. Pues no puedo ir a averiguar cuántas viviendas hay en cada manzana, porque eso es prohibitivo en costos. Entonces selecciono otra etapa y miro cuáles manzanas quedaron. Ya esas manzanas es más fácil ir a averiguar. Entonces estos métodos salieron fue por la logística, por cuestiones prácticas, por bajar costos. Pero tiene su incidencia en otras cosas. Entonces por eso el DEF lo que hace es tratar de buscar más muestra, que después hablaremos más de ello. ¿Cuál es el número adecuado para realizar una prueba piloto? Lo dejaremos pendientico para avanzar. Bueno, aquí ya habíamos dicho que acabamos el primer video, ya me estaba avanzando, entonces voy a parar este primer videito acá. Detengo la grabación.